Buenos días, nuevamente gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias. Y el día de ayer el tema que me pidieron cubrir fue cuáles son las implicaciones fiscales de la cobertura universal. Y básicamente voy a seguir con las mismas ideas que empecé ayer, inclusive ayer le pedí a Óscar Cetrángolo que me pasara algunas de sus transparencias para presentarlas. Así que hay dos partes de la conferencia. La primera voy a revisar algunas de las cosas que conversamos ayer. Después voy a plantear algunas de las experiencias que hemos tenido en países que están tratando de hacer reformas hacia la cobertura universal en función de lo que es el espacio fiscal, con dos elementos que ha mencionado Midori al final de su presentación. Y uno de ellos es el problema de factibilidad, de poder, capacidad de absorción del Ministerio de Salud, de la gente que está haciendo la conducción de la reforma, de incrementos que puedan hacerse en lo que es la recaudación fiscal. Y específicamente tenemos experiencia de países en los cuales el presidente dio la orden constitucional que se incrementara de 0.5% el gasto en salud anualmente hasta llegar de un nivel de 2% al 4.5%, gasto público en salud. El país lleva 4 años y no puede aumentar el gasto público en salud. Y es gasto del ministerio en el cual el presidente da toda la autoridad para que se dé el gasto en salud. Entonces creo que ese es un aspecto importante. Y el otro aspecto importante, más general, es la cuestión de cómo definimos el espacio fiscal. Por ejemplo, en muchos países, que la experiencia de El Salvador, el primer caso que les digo fue Ecuador. El segundo caso que me refiero es el caso de El Salvador. En El Salvador tuvimos también una reunión con el ministro de Salud. Tiene una propuesta muy similar de aumentar hacia la cobertura universal. Los niveles de gasto están muy similares a los de Perú. Cuando uno suma seguridad social y gasto del gobierno central está alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Y cuando le planteamos que querían hacer la cobertura universal, dijimos, esta cobertura universal cuesta. Y entonces, ¿cuánto cuesta? Le digo, bueno, depende qué es lo que quieran dar, pero en general estas reformas cuestan. Y entonces nos pidieron una reunión con el ministro de Hacienda. Invitamos al ministro de Hacienda a la segunda reunión y el ministro de Hacienda nos dice, miren, ustedes están hablando de 1 punto, 2 puntos más arriba del Producto Interno Bruto y esta es una reforma fiscal mayor. Yo estoy trabajando entre el marco fiscal del plan económico de mediano plazo y el nivel de recaudación fijado por el país está alrededor del 14 al 15% del Producto Interno Bruto. Entonces es una decisión que no depende de yo como administrador de la finanza pública, sino depende de decisión presidencial. Entonces tenemos que ir a hablar con la Comisión Económica del presidente. Y fuimos a hablar con la Comisión Económica del presidente para ver qué pasaba con esta cuestión del espacio fiscal. Y en realidad una cosa que en un momento parecía confrontacional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas y la Comisión de la Presidencia, cuando se hizo esta reunión entre estos 3 estamentos, en realidad había una conciencia a nivel de la Presidencia de que los niveles de gasto que tenía el país están muy por debajo de lo que se ha observado en países que han avanzado hacia la cobertura universal o que tienen sistemas educativos y tienen sistemas de salud de cobertura universal. Entonces creo que es importante, yo no he incluido ahora en la discusión, pero la mayoría de países que nos planteamos como techos fiscales, el no gastar más del 17% del Producto Interno Bruto, no gastar más del 15%, estamos imponiéndonos una limitación al futuro de crecimiento económico, no porque es simplemente por cuestión empírica. Los países desarrollados han estado gastando y han estado gastando continuamente mucho más de lo que nosotros nos estamos imponiendo como techo fiscal total. Entonces, voy a regresar más a la parte más sectorial y básicamente voy a pasar muy rápidamente sobre 2 puntos y voy a llamar la atención a un tercer punto que nos está empezando a preocupar, y es no solamente las implicaciones fiscales, sino las implicaciones económicas de el proceso de envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, no sobre el financiamiento del sector salud solamente, sino sobre la cuestión de crecimiento económico de largo plazo de los países,
Y es un tema que en este momento ya están poniendo en discusión en lo que es el desarrollo futuro de China, que es el país que ha crecido más rápidamente en los últimos años, y es estos cambios en las estructuras demográficas y estructuras de enfermedades, cómo pueden estar afectando lo que es la posibilidad de crecimiento a largo plazo. Entonces, déjenme revisar brevemente las cosas que revisamos ayer. Y como les digo, creo que ustedes ya han avanzado e identificado que para lograr la cobertura universal estamos pensando en este sistema contributivo, el régimen subsidiado y semisubsidiado, y que la única forma de financiar estas cosas son básicamente a través de contribuciones o impuestos. El segundo elemento es que para aumentar la cobertura universal nosotros tenemos que hacer la creación de este espacio fiscal. Y este espacio fiscal lo podemos hacer de dos grandes formas. Incrementar lo que es el nivel de tributación del país, o reducción y reduciendo lo que es la evasión fiscal, que son dos de los temas que hemos hablado. Entonces son las dos grandes ideas que son de corto plazo, son las que vamos a implementar. Y la tercera idea que quiero discutir al final, muy brevemente, es, tuvimos otra reunión, invitamos a la gente del Fondo Monetario, a la gente del Banco Mundial y algunos expertos de varias instituciones de Estados Unidos, a una reunión que se llamó ¿Cuáles son las implicaciones económicas, fiscales y sobre el bienestar de las enfermedades crónicas y envejecimiento de la población? ¿Okay? O sea, lo que queríamos ver es, recuerdan, al día de ello presenté cuál había sido el cambio en los últimos años de incremento de la esperanza de vida de la población. Y tenemos un proceso muy rápido de envejecimiento de la población que implica que tanto para pensiones y para salud vamos a tener que gastar mucho más. Pero no necesariamente tiene que ser fiscal. Y entonces una de las discusiones que se planteó en esta reunión fue Peter Heller, que es el creador del concepto de espacio fiscal, que nos plantea, miren, esta cuestión de espacio fiscal es una decisión política. O sea, en realidad, si el país no decide que quiere crear un sistema de protección social para su población adulta mayor o para resolver los problemas de salud, esto no es un problema fiscal, es un problema económico. Y entonces lo que voy a hacer al final de la presentación es retomarle un poco la discusión esta de por qué si no lo resolvemos fiscalmente vamos a tener que resolverlo o tiene implicaciones económicas que pueden ser mucho más severas que la parte fiscal. Rápidamente, las dos formas que podemos financiar los sistemas de salud, y creo que dado el nivel de gasto en que estamos en el Perú en este momento, queda abierta la posibilidad de cómo crecer por los dos lados. Crecer por la parte de aseguramiento y crecer por la parte de provisión directa de servicios de salud. La idea es que en algún momento tenemos que decidir por dónde es más viable aumentar la cobertura universal. Esta es la experiencia que les había mencionado ayer de los países que ya tienen cobertura universal de los países de Europa. Ayer presenté algunas de las experiencias de América Latina y el Caribe. Pero básicamente el mensaje de ayer también que les decía es que la característica principal del financiamiento de los sistemas de cobertura universal de países que tienen sistema de cobertura universal es que el gran componente del gasto es el gasto público y que el gasto de bolsillo representa una pequeña parte de lo que es el gasto nacional en salud. Y este gasto público incluye generalmente el gasto del gobierno central, el gasto de los gobiernos estatales o regionales, el gasto del gobierno local y municipal. Y ayer cuando hablaban de los elefantes blancos que estaban viendo, yo decía, esto tiene que aparecer aquí en la parte de gobierno local, en la parte de gastos. Y tiene que haber una forma de estimar para cuál es la magnitud de estos elefantes blancos, si son elefantes, primero ver qué significa. Y la otra cosa que mencionaba Margarita en la presentación de ayer es que también se está observando, y Pedro, es que se está observando un incremento de lo que es el gasto de bolsillo, que va contra la idea de cómo debe cambiar la composición del gasto cuando tenemos sistemas de salud de cobertura universal. Entonces, creo que aquí podríamos expandir, básicamente, cuando hablamos de sistemas públicos de aseguramiento universal, estamos hablando de un gasto total en salud, que representa alrededor del 75-80% del gasto nacional en salud. La composición puede cambiar, pero básicamente son estos fondos de seguridad social y el gasto de los gobiernos centrales o locales lo que van a hacer la parte del financiamiento. Les mencionaba también ayer que los países nórdicos han mezclado, dando mucho más énfasis al rol de los gobiernos locales y menos énfasis a los fondos de seguridad social.
Los países ingleses, el país Inglaterra, que es el país, y Cuba, son básicamente gobierno central sin sistema contributivo, pero son experiencias que nos dan el margen para decir por dónde podemos ir con este tipo de modificación. Este es el cuadro que les presenté ayer. Ningún país ha conseguido menos del 6% del Producto Interno Bruto para financiar su sistema de salud de cobertura universal. El gasto de bolsillo, que es el gasto privado, representa alrededor del 20% solamente de lo que es el gasto nacional en salud. Y esta es la gran dicotomía, por dónde vamos con la cuestión del financiamiento del sistema de salud de cobertura universal. Y aquí lo que tenemos es cuánto se financia a través del aseguramiento universal, a través de contribuciones, y esta forma como se lee esto es, este es el gasto total del sistema de salud de estos países, y este es el porcentaje de gasto que viene de impuestos, y este es el porcentaje de gasto que viene de contribuciones. Y la diferencia entre esta línea y este punto es lo que viene de gasto de bolsillo. ¿Ok? O sea, y esto se llama el triángulo de financiamiento de sistema de salud, y lo que nos dice es básicamente que cuando nosotros queremos hacer cualquier sistema, tenemos pocas opciones de por dónde vamos a financiar nuestro sistema de salud. O vamos por un sistema impuestos basados en impuestos, como es el caso de España, Inglaterra, Suecia y Portugal, o vamos a un sistema que es básicamente contributivo, como es Alemania, Holanda y Francia. O estamos con estos países en el medio que mezclan los dos tipos de contribuciones. ¿Qué es lo que nos dice este tipo de...? Esto es empírico, o sea, no es que estamos haciendo teoría, sino es la parte empírica, de que esas son las formas en las cuales observamos cómo están financiados los países que han logrado sistemas de salud de cobertura universal. Bueno, ¿cuál es el otro punto? Estamos hablando de que cuando estamos hablando de este tipo de gasto, estamos hablando entre el 6 como mínimo a países que están gastando hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Y uno de los problemas que siempre nos plantean cuando decimos hay que gastar más gasto público, nos dicen no hay que gastar tanto porque el gasto público afecta o detrimenta lo que es el crecimiento económico del país, porque hace un crowding out o un desplazamiento de lo que es la actividad privada y entonces impide lo que es el crecimiento de largo plazo de los países. Eso lo tenemos casi a cualquier sitio que vamos y en todos los foros internacionales o foros económicos uno tiene eso metido como válido, de que si uno gasta más del sector público afecta el crecimiento económico a largo plazo por los países y por lo tanto nos ponemos restricciones fiscales serias. Yo no quería expandir en este tema, pero quería plantearles, esta es la evolución de lo que es el gasto social en los países que han avanzado hacia el sistema de cobertura universal, y esto se refiere solamente al gasto social, qué porcentaje del Producto Interno Bruto está dedicado no al gasto público total, sino solamente a la parte de transferencias sociales. Y estos son los países que son ahora desarrollados y que han venido incrementando sustancialmente lo que es el gasto público a lo largo de todos los años, y en este momento están gastando alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, y todavía han estado creciendo a tasas más altas de las que hemos estado creciendo en América Latina y el Caribe. América Latina sigue siendo una región, en promedio, una región no convergente en términos de crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Es que no hemos estado creciendo a tasas suficientes como para cerrar la brecha en nivel de ingreso per cápita entre países desarrollados y países menos desarrollados. ¿Y cuáles son estos países desarrollados que han estado creciendo? Son todos estos países que han estado creciendo más rápido que nosotros y todavía no podemos cerrar las brechas, y estos países han estado gastando mucho más y han estado dando prestaciones sociales. Para aquellos que quieren estudiar este tema, hay una publicación de un señor Lindert de la Universidad de Berkeley, creo que tiene 2 tomos sobre, se llama crecimiento del sector público, la traducción sería crecimiento del sector público, pero en el cual el mito que tenemos de que si aumentamos más impuestos vamos a afectar el crecimiento económico no tiene un sustento empírico cuando uno hace el análisis serio de estas cosas. Y en realidad lo que estamos viendo, buena parte del crecimiento económico requiere la inversión pública en infraestructura, en educación, en salud, y los países de la región que son convergentes,
O sea que sí han crecido a tasa de crecimiento económico que está permitiendo cerrar la brecha son muy pocos. Hasta la última revisión que hicimos, los países que son convergentes estaría Chile, Brasil, Costa Rica y República Dominicana. De estos 4 países, 3 de estos países tienen presiones tributarias mucho más altas que las que tenemos nosotros y las han tenido de años anteriores. Y entonces lo que hay que poner en perspectiva es que cuando nosotros decimos el tope de gasto de nuestro plan fiscal está en 17%, ya definimos una chaqueta, una camisa de fuerza en la cual estamos discutiendo entre eso. Y creo que algunos de los mensajes que planteaba también Midori es que quizás tenemos que plantear el tema un poco más allá de la discusión, de que si que en realidad queremos construir sociedades inclusivas, que den protección social en salud y en educación, y queremos revisar esta cuestión de cuál es la importancia del gasto público para el crecimiento económico, tenemos que volver a revisar estas partes y cuestionar que si el límite que nos estamos poniendo, de 17% de tope de gasto, es suficiente no solamente para crecimiento, sino para la política social que queremos. Como les digo, estos niveles de gasto están hablando solamente de gasto social. Dinamarca, Italia y Estados Unidos están gastando en gasto social más de lo que nosotros estamos gastando como gasto total público, en todo. Y son países que han venido creciendo a tasas más altas que las que hemos venido creciendo nosotros en términos de crecimiento económico a largo plazo. Bien, entonces, nuevamente, regresemos a algunas de las especificidades y experiencias que brevemente de algunos países que sabemos dónde estamos nosotros, y esto lo presentó, algo parecido presentó Oscar ayer, pero el problema de América Latina es que durante décadas venimos gastando como gasto público total muy por debajo de lo que están gastando los países desarrollados. Si nosotros seguimos en este nivel de gasto, no vamos a poder tener la infraestructura del país desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, para poder competir con estos otros países. Hay otro tema que discutimos la próxima semana, que es sobre inversión en salud y desarrollo económico, y también una de las nuevas cosas que está saliendo en desarrollo económico y